Hola mis amados hermanos, sean bienvenidos a la serie Desafío a Servir. En esta ocasión, la clase número 4, el siervo no es egoísta. Comencemos. Primer punto, ¿qué es el egoísmo? El egoísmo es una manifestación de la soberbia y es la prioridad total del ego. Esto quiere decir que el enfoque es uno mismo y nadie más. Algunos pensamientos que fortalecen el egoísmo y que quizá los hemos pensado, dicho y vivido. Es mío, gracias a mí tú tienes esto, yo merezco mejores cosas, yo soy mejor que tú, yo tengo un mejor trabajo que tú. Estas frases y muchas otras quizá las hemos vivido y cuando estamos a punto de dar algo a alguien que lo necesita, damos de lo que nos sobra. Es decir, damos con el pensamiento de yo no me voy a empobrecer por dar a otros. Veamos un ejemplo. Lucas capítulo 21 versos 1 al 4. 1. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. 2. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. 3. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. 4. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas ésta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Y aquí podemos recordar un concepto que vimos en alguna clase anterior, la humildad. En este caso, la gente que estaba echando de lo que le sobraba estaba siendo egoísta, que es la manifestación de la soberbia, y la soberbia es lo contrario a la humildad. La viuda, al no tener grandes riquezas naturales o gran dinero, echó todo lo que tenía, era todo su sustento, pero decidió desprenderse de ello, decidió no ser egoísta y dar a aquellos que lo necesitaban. En cambio, aquellos que tenían grandes cantidades decidieron ser egoístas, retener para sí mismos y dar lo que les sobraba. Bien, punto número 2. Advertencia sobre el egoísmo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 6. Verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dios es muy claro a través de Pablo y a través de este texto, esta carta personal a Timoteo, nos dice que tengamos cuidado en los postreros días, es decir, nuestros tiempos. Número 1 de qué? De hombres amadores de sí mismos. Eso es el egoísmo. El enfoque del egoísmo es el yo, después yo y siempre yo. Y nos olvidamos de aquellas personas que nos rodean y principalmente nos comenzamos a olvidar de Dios. Esta carta dice que tengamos cuidado de estas personas. No quiere decir que seamos buenos, más bien nos dice que no seamos amadores de nosotros mismos, que tengamos esto en mente, que no seamos egoístas, porque el egoísmo va cerrando o va nublando nuestra mente, nuestra visión, y no podemos ver más allá de nosotros mismos. Entonces podemos individualmente ver esta lista y preguntarnos si nosotros en algún momento de nuestras vidas o en este mismo momento estamos teniendo alguna de estas características. Si es así, es importante que pongamos nuestra vida en manos de Dios y le pidamos que seamos personas contrario a lo que dice esta lista. Bien, pasemos al punto número 3.
Consecuencias del egoísmo. Leamos Hechos capítulo 5, versos 1 al 5. Verso 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Bien, para poner en contexto estos pasajes bíblicos, Pedro y los apóstoles pues estaban evangelizando, y todos aquellos que decidieron creer en Jesucristo como Señor y Salvador, decidieron por cuenta propia vender sus heredades. Esto nos dice que eran personas que tenían propiedades y que no tenían necesidad económica, que económicamente estaban bastante bien. Y cada uno de ellos, en Hechos capítulo 4, pueden comenzar a leer, nos dice que tenían todas las causas en común. Y cada uno decidió vender su heredad. Y llega Ananías, decide también vender una heredad, la vende, y del precio o de la cantidad que él había ganado de esa venta, decide llevarla a los apóstoles. Pero antes de ello, quita una porción para quedársela a él y su esposa. ¿Cuál es la consecuencia? Que decidió retener para sí mismo, decidió ser egoísta. Y dijo a sí mismo: ¿por qué no dejo una parte para mí y quizá la disfrutamos en otra cosa, o compramos o invertimos en tal cosa? Y no dio lo que él había prometido, no dio el total del precio de esta heredad. Si leemos más adelante, verso 5 y más adelante, tanto él, Ananías, como su esposa Safira, mueren por haber mentido al Espíritu Santo, por haber sido egoístas. Y esto es importante, a pesar de ser cristianos o a pesar de haber aceptado a Cristo en nuestras vidas, no quiere decir que inmediatamente el egoísmo va a desaparecer. Esto es algo que debemos tratar día con día. El egoísmo en exceso es malo porque nos aleja primeramente de Dios, dos, de nuestra familia, y únicamente nos enfocamos en el bienestar propio. Ser un siervo de Dios quiere decir que primeramente me voy a enfocar en las necesidades de mi prójimo, de mi hermano, comenzando por los de la casa, por los de la misma fe, y después por nuestros prójimos, por aquellos que necesitan. Es interesante conocer este concepto y conocer la Biblia, lo que dicen estos versos acerca del egoísmo. Es importante que lo conozcamos, porque para ser siervos aptos delante de nuestro Señor Jesucristo y de Dios, necesitamos dejar de ser egoístas y comenzar a enfocarnos en aquellos que nos necesitan. Por último, el punto número 4. ¿Cómo eliminar el egoísmo? Esto es importante para todos aquellos que hemos decidido servir a nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 22, versos 27 y 39 son versículos que seguramente conocen, que quizás saben de memoria y que quizá lo entendemos demasiado. Pero es importante que no se nos olvide y vivamos esto cada día. Verso 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es importante. Cuando nosotros decidimos servir a Dios, debe ser de una forma completa, íntegra, sin que falte algo. Y eso incluye dejar la soberbia. Verso 39. Y el segundo es semejante:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos mandamientos muchos sugieren que se resumen todos los mandamientos de la Biblia. Y es muy cierto. Si nosotros comenzamos a amar a Dios de forma completa y comenzamos a amar a nuestro prójimo, así como nos amamos a nosotros mismos, ser egoístas no va a ser parte de nuestra vida y vamos a comenzar a ayudar a aquellos que nos necesitan. Quizá no tenemos grandes cantidades de dinero, pero seamos como la viuda, que de aquello que tenemos podamos dar y no retengamos para nosotros de aquello que ya hemos dispuesto en dar para la obra de Dios. Filipenses capítulo 2 versos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Son simplemente dos textos bíblicos que nos dicen mucho. Es más allá de letra. Dios nos está diciendo cómo debemos actuar para ser sus siervos. Dios nos está diciendo cómo actuar para con Él y para con nuestro prójimo. Si nosotros amamos a Dios, entonces vamos a amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Y vamos a servirle de tal forma que nos preocupemos primeramente por lo de ellos y al final por lo de nosotros. Cuando nosotros decidimos vivir de esta forma, entonces Dios va haciendo su obra redentora en nosotros y nos va proveyendo aún de cosas materiales para continuar haciendo su voluntad. Amado hermano, espero que esta pequeña clase haya sido de bendición para tu vida, que si ya lo conocías, bueno, recordemos aquella palabra que ya nos ha dado Dios. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.